Buenos días, amigas y amigos de este su programa Voz para el Cambio. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada viernes. Hoy vamos a conversar sobre educación. Conversaremos sobre este tema que para nosotros es inagotable y que definitivamente tiene que serlo, siendo la educación un eje transversal y que, como nosotros sabemos, tiene tanta importancia al momento de poder realizar los ansiados cambios que nosotros como dominicanos necesitamos en todas las áreas del saber. Ahora mismo estaba revisando y volviendo a leer una entrevista que dio el ministro Ángel Hernández y que justo salió el día 10 de enero, que fue hace unos días atrás, que fue el día que inició la docencia a nivel de, o sea, que se aperturaba la docencia a nivel de las escuelas. Es muy importante para nosotros analizar esta entrevista porque tiene muchísimo que verle, hay muchísimas aristas por donde analizar las cosas. Y cuando comenzamos a hablar de temas de ciencia, realmente que aquí la cosa se complica. Entonces, bueno, en la entrevista se habla un poco de todo y se analiza un poco y se le hacen bastantes preguntas al ministro que él responde, a veces de una forma bastante escueta que a mí me deja muchas dudas. Sin embargo, hay muchas otras cuestiones en las cuales él tiene toda la razón. Así que yo quisiera, mientras llega nuestra invitada, poder ir discutiendo con ustedes algunas otras cosas más que son también muy importantes, sobre todo el hecho de que cuando hablamos de educación y vemos que, por ejemplo, en una escuela de Santiago, eh, padres y madres de la escuela impidieron la entrada a los maestros y a los niños, impidiendo el inicio de clases. Y esto lo hacían en una actitud de protesta porque el plantel está totalmente deteriorado. Eso para nosotros es lastimoso porque ¿cómo es posible que tengamos todavía este tipo de situaciones y que al final lo que siempre se paga es con no docencia? Entonces, eh, es bastante incómodo poder entender que sean los padres justos y que elijan el inicio de docencia. Pienso que se puede de alguna manera, que se debe organizar visitas al ministerio. El ministerio estuvo abierto durante todo el mes de diciembre, salvo algunos días que son días donde no hay labores, como 25, como 31, como día primero, pero se está abierto. Entonces es bueno que se organice una protesta y que se visiten las instituciones que tienen que ver para resolver esto. Y cae mal después de casi un mes sin docencia. Nosotros tenemos una situación bastante grave en nuestro país y es que nos estamos tomando de forma muy poco seria, no nos estamos tomando en serio, no estamos entendiendo el problema que es la pérdida de docencia en las escuelas. Y ahora mismo estamos viendo que se pierde muchísima clase y nosotros estamos como si nada. Las escuelas cerraron, la mayoría antes del 15. La mayoría estaba celebrando ya que angelitos, que fiestas de profesores de fin de año, muchísimas cosas se estaban celebrando ya para el 15. O sea que después del 15, en rara centros, muy pocos centros se estaba dando
docencia. Entonces, hasta ahora, día 11, casi un mes sin clases. Un país donde nosotros hemos tenido tantas situaciones, donde nosotros fuimos de los países que más tiempo tardamos cerrados por el COVID, por la pandemia que acabamos de pasar. Entonces, esas son situaciones que nos deberían obligar a tener cuidado y a tener las escuelas más tiempo abiertas en vez de cerrarlas. Entonces yo no comprendo, de verdad que no entiendo eh, por qué estamos como tan tranquilos. Esto no debería ser. Y yo como padre habría analizado muy bien antes de este tipo de protestas en las cuales se impide la docencia. Siempre hay otras opciones, siempre hay otras opciones. Por lo tanto, yo pienso que esa tiene que ser la última opción. Y siempre hay otras. Y más cuando uno es padre, que a uno lo que le interesa es que sus hijos que sus hijos tengan docencia, porque a partir de eso es que vamos a tener la posibilidad de que nuestros niños aprendan, de que mejoren, de que podamos tener un mejor país. Porque al final tanto hablamos de un mejor país, de mejores oportunidades, y todo eso, para todo eso necesitamos una educación de calidad que nos lleve a una transformación en todo lo que es nuestra mentalidad, donde podamos asumir nuestras responsabilidades, donde podamos organizar la vida de una forma diferente y que eso se note en todas las situaciones de nuestra vida, en el cumplimiento de nuestro trabajo, en la honestidad que mostremos, en el servicio de calidad. Sí, mi Y amor, yo voy ahora. Irene, se te escucha por aquí, pero no te veo. Así que estamos a la espera. Madeline se está conectando. Mi Estamos, celular tiene dañada la cámara frontal y no he podido, y estoy en esos menesteres. uy, 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 qué difícil. Bueno, pues estábamos conversando sobre la importancia del tiempo de docencia y yo me estaba quejando sobre poco tiempo de docencia que se está dando en nuestras escuelas, que cada vez es menos. Cada vez el año escolar termina antes, inicia después, en diciembre las vacaciones inician antes, en enero las clases inician también un poco ahí, este año por lo menos ha comenzado un poco más o menos a tiempo, pero siento que cada vez estamos comenzando más tarde y eso es grave porque eso implica más pérdida de clase. Y cuanta más clases perdemos, pues menos formados están nuestros estudiantes. Y eso implica que más lejos se va el cambio al que aspiramos, el cambio de conducta, el cambio de mentalidad, una sociedad un poco más justa, más participativa, más equitativa. Todo eso se nos va alejando un poco cuanto menos educación tenemos, porque cuanta menos educación tenemos, hay más posibilidades de que las personas que están al mando del poder y las decisiones, tomando las decisiones, las personas que están en el poder y toman las decisiones, pues hagan lo que quieran con todos nosotros, porque tenemos menos capacidad para exigir lo que por derecho nos corresponde. Así que vamos nosotros a tratar de estar más pendientes y como padres y como madres, nosotros yo pienso que somos los últimos que deberíamos protestar donde nosotros seamos los que hacemos impedimos la sagrada docencia. Así que ojalá que esto no siga ocurriendo. Eh,
Cuando vamos a hablar también sobre lo, y comenzamos, y por ahí fue que comenzamos, sobre lo que decía Ángel Hernández. Ángel Hernández se ha quejado varias veces también sobre este tema y no sé, y ojalá que se puedan poner de acuerdo eh, él con lo que tiene que ver con, el, con educación, pero lo que tiene que ver con los docentes. Ah, y me refiero estrictamente a ADP. No sé por qué razón Eduardo Hidalgo, esta corriente y todo lo que tiene que ver con ADP, eh, aunque a Eduardo Hidalgo no lo veo yo por ningún lado, no sé dónde andará, no sé qué estará haciendo, no he visto que toma posiciones como deberían tomar eh, en muchas cuestiones que ya se han dicho. Y es necesario que puedan ponerse de acuerdo para que esta vez no ocurra lo que ocurrió con el término del año escolar en diciembre y que no vuelva a ocurrir ahora en junio, julio, cuando termine el año escolar. Porque no ponerse de acuerdo implica que los docentes, que las escuelas deciden por sí solas cuándo es que termina. Y aunque en el calendario escolar tiene que estar consignada una fecha de cuándo termina la docencia, pues eso tiene que, eh, eso eh, debería respetarse, porque el ministerio tiene que ser la entidad que emane las reglas. Y entonces eh, se, se, se programa el inicio y el final del año escolar y tiene que cumplirse con eso. Y los docentes tienen una programación que también debe ajustarse a ese tiempo. Si se termina antes o después, no puedo entender que algunos docentes terminen antes porque hay demasiadas cosas que, que hay que hacer. Cuando yo estaba dando clases en primaria, en secundaria, siempre me faltaba tiempo. Y estaba siempre queriendo, caramba, un momento más y al final estábamos resumiendo. De la misma forma en la universidad, siempre a uno le falta tiempo. Y al final del semestre uno está siempre corriendo con muchísimas cosas para poco tiempo. Entonces, no puedo entender que muchos docentes que ya les sobra tiempo y que tienen a los muchachos de que repasando, porque ya de que terminaron todo, es es poco comprensible para mí que he tenido una experiencia diferente. Entonces, bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, regresamos en un momento, vamos a ver si en esta oportunidad Melanie puede entrar con nosotros. Así que, por favor, no se muevan, ya regresamos. Natanael, vamos a una pequeña pausa, por favor.